Lagardero FM, la fuerza del norte. Déjeme partir por algo que tiene que ver con lo nuestro en Chile y también que sienta un precedente, según yo, para la Iglesia a nivel mundial. Lo que ha pasado a la Iglesia, los cambios profundos como señal al mundo católico. Yo creo que lo que ha hecho el Papa Francisco de verdad, no solamente para nosotros, sentó un precedente. Y ahora se anuncia que, hace pocos momentos se anunció que el Papa aceptó la renuncia del obispo Barros, cuestionado obispo Osorno. Sí. Además. Mira, Pepe, en Razones de Estado hemos estado haciendo hace meses una aproximación a cuáles van a ser las consecuencias o cómo se ve esto desde afuera y cuáles son las implicancias políticas que esto va a tener en general para el mundo católico y particularmente para Chile, en el sentido de que la forma en cómo se está buscando reorganizar la Iglesia y cómo el caso chileno sirve para mejorar todas las relaciones y todos los, digamos, el quiere vivir, digamos, de las iglesias en el mundo, genera a su vez una altísima atención de lo que está pasando. Déjame contarte algo personal que lo viví y lo quiero compartir con todos nuestros distinguidos auditores. El viernes pasado, a propósito de la ordenación de unos sacerdotes jesuitas, 4 sacerdotes jesuitas se ordenaron, el obispo de Sati, el cardenal que está renunciado, le tocaba por protocolo, digamos, presidir la ceremonia en que se ordenaban estos 4 nuevos sacerdotes jesuitas. Y en su discurso, ¿sí?, respecto a cómo recibían en esta particular contingencia las circunstancias de hizo un discurso muy descarnado de la relación a la Iglesia, y a propósito de cómo las nuevas jornadas de sacerdotes de este proceso, cuál es el reconocimiento de la mea culpa que existía respecto a esa circunstancia. Estos discursos, la iglesia llena, la iglesia de San Ignacio Alonso Valle estaba repleta, y cómo caló, digamos, todo este contexto y cómo fue todo este resumen de circunstancias en que el cardenal Esati hablaba no solamente a las iglesias y instancias, tan dolorosas para la iglesia, 4 nuevos sacerdotes que hoy día lo que son las vocaciones sacerdotales, en esa oportunidad, digamos, muy elocuente respecto a las paz. Se generó todo esto en un ambiente y en un extremadamente diplomático, pero muy fuerte para los que sabemos leer e interpretar, digamos, lo que ha pasado estos últimos meses. Ahora, claramente, a donde apunta todo esto, Pepe, es a establecer nuevos criterios de cuáles van a ser los comportamientos de la Iglesia y cómo particularmente va a ser el seguimiento que se le va a hacer a todas las denuncias por abusos, acosos o digamos, de conductas impropias, de no solamente de los obispos o cardenales, sino que a todos los que sean sacerdotes de la Iglesia, de las vinculaciones con la Iglesia. Yo creo que si bien se explica toda la orientación, diría, cognitiva o de que se siente llamado de la Iglesia, debe pasar por otros controles, digamos. Y si bien es cierto, nadie está acá para tirar la vida en las materias que circulan particularmente a la relación espiritual de los seres humanos, y particularmente en Occidente, donde la Iglesia católica y las iglesias más bien son muy potentes, generan todo un cambio en la actitud que hay que tener con esto. Yo creo que lo que está haciendo el Papa con la Iglesia chilena es lo que hay que hacer, es lo que se debía hacer. Y si bien es cierto, se focaliza la atención en algunas cosas, en las más importantes, como la reciente renuncia del obispo Barro, y otro más, digamos, que ya están renunciando, digamos, obedece también a todo un aparataje de información de la que tuvo que nutrirse el Papa a través de los arzobispos Chicluna, que está de nuevo en Chile, o que viene a Chile, y que es previo a la renuncia, donde va a conversar con cada uno, porque en eso yo creo que el Papa ha actuado con prudencia, pero también con rapidez, y yo creo que eso es bueno para la Iglesia, porque de alguna manera empiezan a establecerse, digamos, nuevas dinámicas. Está en el trabajo, digamos, episcopal, y también hacer cambios de rumbo y golpes de timón
para saber dónde va a ir, porque esto va a ser para la iglesia china, para la iglesia brasileña, la iglesia para la iglesia mundial, mexicana, claro. para la iglesia... O sea, este caso chileno, obviamente, sirve para todo esto que pasa, y lo que hay que tener, van a salir acá personas heridas que probablemente no tienen que ver con esto. ¿Ya? Otro punto, perdón. Al punto de la iglesia me refiero, pero ¿por qué esto a lo mejor no se hizo antes? ¿Por qué la iglesia tuvo que esperar tanto? ¿Por qué tuvo que llegar un papa argentino para que esto pasara? Lo pongo así, porque podría haber sido el papa Benedicto o el papa Juan Pablo II, que todo ha demostrado que, lamentablemente, lo digo así, él estuvo en conocimiento de muchos de estos hechos y por ABC motivo a lo mejor no se atrevió, quizás habían presiones, eso lo dirá el tiempo, la historia. Pero ¿por qué se hace ahora y por qué esto se podría haber evitado si esto no es de ahora? Percival, esto es de hace décadas en la iglesia, lamentablemente. Sin duda. Mira, yo creo que hoy día hay una apertura distinta. Los medios de comunicación han influido poderosamente en esta decisión, y en eso, claro, nosotros como cuarto poder o quinto poder, que el medio de las comunicaciones, abrió este debate a que se entendiera una serie de cosas que se estaban ocultando y malamente ocultando. Sí, pues. Yo creo que la demora apunta a que las decisiones, digamos, tardías de una organización como la Iglesia Católica, como todas las organizaciones, normalmente se actúa tarde y se actúa en propósitos, digamos, más bien reparadores. Y acá, si bien es cierto, la Iglesia tenía casos muy puntuales, porque esto no es que todos los sacerdotes, ni todos los obispos, y todos los cardenales andan correteando gente por las calles para violársela, o para abusar de ella, sino que acá han habido casos que son importantes, que hay que dilucidar, que es una parte importante de la Iglesia, digamos, la que ha estado, digamos, vinculada a este asunto, y digamos, del porcentaje de sacerdotes, de obispos, de cardenales que están en estas circunstancias, se dice que está complicado, pero el 1%, ya, digamos, en 10.000 personas son 100 personas. Claro. Y 100 personas, por ejemplo, solamente para ponértelo en ese contexto, es demasiado delicado que estén en esto. Una es delicado, ¿te fijas? Entonces, el trasfondo moral, la actitud más bien, digamos, prominente de una autoridad de la Iglesia, con lo que significa en Occidente particularmente Jesucristo y la Iglesia Católica, que como ministros de Jesús estén más bien haciendo estos desmanes, yo creo que eso habla de una circunstancia en que los cambios internos de quiénes son las personas que hacen o que llegan a estos ministerios, de ministerio de Dios, como sacerdotes, obispos, etcétera, quiénes son, eso nos obliga a una revisión. La Iglesia tiene que hacer una revisión, porque obviamente ahí está el cultivo de su destrucción, y es una lógica, digamos, de hacer trizas, hacer pedazos de instituciones como la Iglesia Católica, que son importantes. Te diga, pasa porque todas estas cosas se aumente el volumen, lo que está haciendo, pero hoy día el volumen con el cual se está escuchando es de unos decibeles demasiado, digamos, audibles como para quedarse callado. Y yo creo que la Iglesia reacciona frente a estas circunstancias, no solamente por quedarse callado, no, sino que porque finalmente es necesario introducir los cambios, ¿te fijas? Para que más allá que una vocación sacerdotal, que es medida al inicio de su formación, sea seguida en el tiempo, porque las personas vamos cambiando. Si tú supieras, digamos, Pepe, distinguidos auditoras, la cantidad de personas y de clínicas que llegan en estos ministros de Dios, ministros de Jesús, que llegan por alcoholismo, ¿te fijas? En sus soledades, en sus exigencias personales, en su forma como ellos ven su vida, también es importante. Entonces, hay un drama enorme de cómo personas que se dedican o quieren servir a partir de las enseñanzas de la Iglesia, o ser representantes de Pedro o de Jesús en el mundo, también viven soledades que son enormes. Por eso que el programa de acompañamientos es muy importante, pero también es importante el que este asunto no pase de la raya. Es decir, claro, podemos tener, digamos, sacerdotes
claramente que se van a esconder su homosexualidad, o probablemente son sacerdotes que que no pueden reprimir, y obviamente sus deseos sexuales, que los tienen, son hombres, son personas, ¿se fija? Sí, entonces, sí. Esta iglesia va a ser una iglesia futura probablemente donde los sacerdotes se van a poder casar o van a poder tener sus relaciones claramente. Tiene que haber una modificación, claro. ¿Se fija? Entonces hay una circunstancia que claramente apunta a que esto tiene que haber cambios profundos para que la gente vuelva a creer, probablemente no creer nunca más, o particularmente no se establezcan, yo digo, directrices desde dentro de la iglesia para saber cuáles van a ser sus comportamientos futuros, pero que es muy importante que esto se vaya dilucidando. Yo creo que con Chicluna, con el obispo de Chicluna aquí en Santiago, ya se van a empezar a aclarar varias cosas porque van a Osorno, hay varias cosas, y también yo creo que el Papa también está sumido en una vergüenza personal, porque él más bien, habiendo sabido de circunstancias como esta, la valoración de la información, que es la carta que le envía a todos los obispos chilenos, la valoración de la información que él tuvo, estuvo mal dirigida, porque si bien es cierto, conoció de los antecedentes, no le dio crédito porque la gente que respaldaba dentro de la propia Conferencia Episcopal de Chile esos antecedentes lo señaló como, digamos, poco creíble, y el Papa hizo esto. Eso creo que también el Papa siente alguna vergüenza por esa circunstancia, Pepe. Es que también el Papa, de una u otra manera, yo creo que como lo hace cualquier persona, si él en su cargo delegó, y al delegar confió en la opinión que le entregaron. Y ahí, ojo con la gente del arzobispado en Santiago, qué sé yo. Cambiemos de tema para ir a otras fuentes. Hay un tema político, por favor. Bien, solamente contarte que ¿Ya? acá nos hemos enfocado en la conferencia episcopal. Claro. Pero acá hay un tema muy importante que ha pasado, digamos, piola, bajo cuerda, que es la importancia de cuál ha sido la responsabilidad, o más bien la preocupación de el canciller de la iglesia acá, el embajador. Tiene razón, sí. El embajador, esa persona, el Vaticano es un Estado. Correcto. Es un Estado, y el Estado tiene embajadores en todo el mundo, y ese clérigo y ese obispo, o esa persona que está a cargo de la embajada, es la que tiene que informar, más allá de lo que sean asuntos puramente digamos, doctrinarios de la iglesia, sino que cómo está asumida y la visión política de la iglesia dentro de esos estados. Por lo tanto, ahí, a mi juicio, está el caldo de cultivo de resto, porque finalmente es ahí donde debió haber salido la información con mucho tiempo de lo que estaba pasando, porque las consecuencias políticas de la actitud de la iglesia finalmente la ha dañado y la va a seguir dañando, Pepe. Y ahí está el punto de que ese embajador acá en Chile, como los embajadores en todo el mundo que tienen iglesia, obviamente tienen que cambiar para poder entender cuál va a ser el proceso. Matero FM, la fuerza del norte. Vamos a un tema político.